Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un buen domingo el día de hoy, que hayan descansado realmente, que hayan estado con la familia. ¿Cuántos pasaron un buen día hoy? A ver, eso fue bueno. No cabe duda que hoy es un momento especial, bueno para estudiar la palabra de Dios. Ayer yo les dije algo de la Biblia. A propósito, hoy es la segunda noche. ¿Cuántos de ustedes no han perdido ninguna noche? Es decir, anoche y hoy, y van las dos. A ver, quiero ver sus manos. Ah, muy bien. ¿Cuántos están viniendo hoy por primera vez? ¿Alza su mano? Bienvenidos también. Soy una visita igual que ustedes. Me da mucho gusto que pueda saludarles. La Biblia no es más que una colección de historias. ¿Están de acuerdo conmigo? Una colección de historias que Dios dejó para nuestra enseñanza. Si tú aprendes a entender la Biblia como una colección de historias, entonces las historias le gustan a los niños, pero también le gustan a los adultos. Las historias que Dios dejó aquí en este libro son en algunas historias de amor, de perdón, de humildad. Por ejemplo, inicia la Biblia presentando la historia de la creación en Génesis, ¿se acuerdan? El capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y empieza a contar qué hizo Dios el día 1, el día 2, el día 3, y termina la historia de la creación y comienza la historia de la creación del hombre. Y para ello hay otro capítulo que desarrolla bastante. Pero cuando creó al hombre, después habla de la mujer, y después habla de la pareja, de Adán y Eva. Y entonces cuenta la historia de cómo entró en el pecado y que apareció una serpiente y que le habló a la mujer, y conocen ustedes esa historia. Pero apenas termina esa historia, viene la historia de los hijos de Adán y Eva, que son los hijos, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel. La historia de los hijos de Adán y Eva. Y entonces así va la Biblia de historia en historia. Algunas de esas historias son historias brutales, que Dios las dejó a propósito para que evitemos aquellos errores que otros cometieron, para que entendamos que la consecuencia natural de la desobediencia es el dolor, la miseria, la tragedia. Y algunas historias son tan inspiradoras que no hay mayor libro de motivación que no se encuentre en la palabra de Dios. Este es un libro de motivación, el mejor libro que he escuchado. Y si alguna vez quieres saber de los maestros, este es el mejor libro que habla de los maestros, del maestro de los maestros, el Señor Jesucristo. Y en fin, entonces es una colección de historias. A propósito, cuenta algunas historias de algunos personajes que no nos gusta escuchar. Algunos personajes de la Biblia no nos gusta oír de ellos. Por ejemplo, hay muchos que se llaman Abel, pero muy poquitos o nadie que se llame Caín. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué será? Cuando recuerdan de Abel, ¿qué cosa es lo que se recuerda de él? No fue un buen hombre. Abel fue un buen hombre. ¿Y de Caín qué se recuerda? Que mató a su hermano. Yo he querido conocer. Un día estaba por Guadalajara en una calle caminando, y de pronto vi que por allí en una casa salió alguien y dijo: ¡Caín! Y yo dije: ¡Ey! Conocí al primer Caín. Ahora sí, cuando yo vaya a hablar de mis temas, voy a decir: ya conocí un Caín en Guadalajara. De manera que me quedé parado allí viendo, dijo: a ver, voy a ver a Caín. Y le gritaba a la persona: ¡Caín! ¡Caín! Le decía. Y entonces, cuando de pronto por allí aparece, sale de por una calle, un perrito moviendo la cola. Pensé que había conocido al primer Caín. Yo no tengo nada con Caín, ¿ok? Lo que estoy queriendo decir es que ese nombre a la gente no le gusta. No le gusta porque recuerdan cosas no muy buenas de él, pero de su hermano Abel sí.
y por eso hay muchos Abeles, pero hay casi nadie Caínes, casi nadie se llama Caín. Pero no es el único. Hay otro nombre, por ejemplo, que a la gente no le gusta, el nombre de Judas. Judas Martínez, ¿lo han conocido? Judas González, no, está mejor mi nombre, Erwin, ¿verdad que sí? ¿Por qué no les gusta Judas? Porque hay Mateos, hay Marcos, hay Lucas, hay Juanes, ¿o no es así? Hay de todos los discípulos de Jesús, pero de uno a la gente no le gusta, el nombre de Judas. ¿Y qué recuerdan ustedes de Judas? Era un hombre como traidor, traicionero, vendió a su maestro, de manera que la gente no quiere ponerle ese nombre de Judas a sus hijos. Pero hay otro nombre que a la gente no le gusta, y ese nombre es Barrabás. ¿Conocieron a un Barrabás Pérez? A la gente no, es un personaje bíblico también. Yo estaba un día en un lugar, no digo a dónde para que no vayan a investigar, y de pronto llegué, nadie me conocía en esa iglesia, una iglesia adventista, de la nuestra. Y entonces yo llegué, era una visita, y llegué a un lugar, y entonces a la entrada, ya ven que en algunas iglesias ponen en la mampara esa que está afuera, ponen allí el rol de predicadores o algunos anuncios, y yo de pronto me quedé mirando por allí, y dije, ok, ya vi, ok. Vi lo que había, y ahí decía ese día de culto, decía Apocalipsis, así que me pareció bien. O sea, fui, me senté, nadie me conocía, me senté allí en la iglesia, pero usualmente a los pastores nos gusta vestir un poco más formal que el resto de la población, pero es parte de nuestra cultura, pues. Y entonces yo estaba, pues me puse mi corbata, yo fui a la iglesia, yo no conocía a nadie, yo no iba a predicar, y se acercan dos personas y dice, hermano, ¿y usted de dónde nos visita? Y le dije, mire, yo vengo de tal lugar, estoy de paso por aquí, bueno, yo quise venir a la iglesia hoy. Ah, muy bien, dice, pero usted es pastor, ¿verdad? Sí, soy pastor de la iglesia adventista. Ah, bien, me dijo, ¿gustaría usted tomar el tema de esta noche? Y le digo, mire, pues, claro, el único problema, le dije, es que yo vi allá afuera que dice que el tema para hoy es Apocalipsis. Y yo no estoy listo ahora, no traje notas, no vengo listo para hablar de Apocalipsis, pero puedo hablar de otra cosa. Y vio que se empiezan a reír ellos. Y le dije, no, yo acabo de ver allá afuera. Yo estaba parado ahí, se reían más en lo que le decía. Y le digo, hermano, ¿usted por qué se ríen? Si yo acabo de mirar allá afuera. No, dice, es que hoy le tocaba predicar al hermano Apo. A ver, ¿cómo es eso del hermano Apo? Resulta que el hermano que iba a predicar esa noche se llamaba Apocalipsis. Y yo pensé que era el tema de la noche, y él era el que estaba hablando conmigo. Y le dije, ¿quién es ese hermano? No demandaría a su familia por él. Me dijo, no, soy yo. Me dijo, no, entonces no he dicho nada. Y le digo, ¿y cómo es que le pusieron? Dice, bueno, un día mis padres dijeron, Señor, yo le voy a poner un nombre bíblico a mi hijo. Y donde yo abra la Biblia, ese nombre le voy a poner. ¿Dónde creen ustedes que lo abrió? Y al pobre muchacho le pusieron Apocalipsis. No hagan eso, por favor. Así que el nombre que a la gente no le gusta tampoco es Barrabás. Y esta noche yo voy a estudiar con ustedes en la Biblia acerca de este personaje. Solamente hay cosas negativas que llenan nuestra mente. Nos parece que fue un hombre malo también. ¿Quién fue Barrabás según ustedes, hermanos? ¿Fue un ladrón? ¿Asesino? ¿Un hombre malo? Pero puede ser que esta noche ustedes gustarían ser como Barrabás. Y yo voy a llevarles con la palabra de Dios a ellos. Así que tomamos la Biblia. Vamos a estudiar esta noche palabra de Dios. ¿Están listos con su Biblia? ¿Quién era Barrabás? Voy a comenzar con el estudio de esta noche. Ese nombre que no nos gusta escuchar, pero que a lo mejor gustaríamos tener el privilegio que él tuvo. A lo mejor gustaríamos pasar por la experiencia cuando estuvo frente a Jesús, como nosotros no lo hemos tenido jamás. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios.
¿Quién era Barrabás? La pregunta que voy a hacer ahora a ustedes y la voy a responder con la Biblia en la mano. San Mateo capítulo 27. Vamos a abrir la Biblia, por favor. San Mateo, el capítulo 27. Todos estudiando la palabra de Dios esta noche. San Mateo, capítulo 27. ¿Listos? Y el versículo 16. Acompáñenme con su vista y yo voy a leer ahora. San Mateo 27, 16. Leamos desde el 15 para tomar un poquito de contexto. 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenían entonces un preso, ¿cómo era ese preso? Famoso, llamado Barrabás. Bueno, Mateo dice, mira, lo que yo sé de Barrabás es que era un preso, pero no era cualquier preso. ¿Era un preso qué? Famoso. ¿Quién es un preso famoso? ¿Se enteraron ustedes que ayer murió Juan Pérez? Pues no, porque ¿a quién le importa? Apenas su familia lo conoce en su casa. ¿Se enteraron ustedes que murió, por ejemplo, la princesa Diana? Oh. ¿Por qué se enteraron de la princesa Diana? Porque ella era una dama famosa. Era una dama de la alta sociedad. Era una dama inglesa. En fin, su historia se conocía. ¿Se enteraron ustedes que balearon a Salvador Cabañas? ¿Porque es un hombre? Hombre, pero todos los días balean a mucha gente y nadie se da cuenta. Pero Mateo dice, mira, lo que yo sé es que el día que debían soltar un preso, soltaron a uno que tenían ahí en la cárcel. Pero ese preso no era cualquier preso, era un preso famoso. Vamos a ver qué dice San Marcos. Por eso me gusta la palabra de Dios, porque siempre en ella encontramos explicación para lo que necesitamos. San Marcos, el capítulo 15. San Marcos, el capítulo 15. Vean lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 15, versículos 6 y 7. 6 y 7. Estoy en San Marcos, el capítulo 15 y los versículos 6 y 7. Si alguno necesita una Biblia, alce su mano y le hacemos llegar una Biblia. Si alguno que no tiene alguna Biblia, ahí atrásito, por favor, ahí hay Biblias suficientes para que podamos estudiar. Yo quiero que tengan una Biblia, que esta noche estudiemos palabra de Dios y no solamente escuchen mis palabras, que ustedes vean, beban de la palabra de Dios, que eso es lo más hermoso. Estudiar y beber de la fuente de la sabiduría y del conocimiento de Dios en su santa palabra. Entonces estoy en San Marcos, el capítulo 15 y los versículos 6 y 7. Note lo que dice la Escritura. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso, con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ya nos dice más. ¿Qué más nos dice? Ustedes que son abogados junto conmigo esta noche y que son investigadores, van a saber quién era este hombre y por qué lo acusaban. San Mateo dice que era un hombre famoso, pero San Marcos dice, a ver, 2 o 3 elementos que añade San Marcos. A ver, venga. Que había cometido un homicidio. Eso ya es algo más. El otro dijo, yo sé que era famoso, pero no sabía qué tan famoso era. Pero San Marcos dice, mira, él cometió un homicidio, pero antes del homicidio había cometido otro problema. Estaba metido en una revuelta. Pero también dice otra cosa Marcos, que no estaba solo,
sino que estaba acompañado de otros compañeros. Y había un motín, había una revuelta, había un problema grande. Y en ese problema, dice Marcos, hubo homicidio. Y él, si ustedes empezaran a tener 3 o 4 características de Barrabás, dígame 3 o 4 características. A ver, vamos a mirar. ¿Era un hombre famoso? A un hombre famoso no se le tiene así nada más. En su cárcel y todo es porque todo el mundo está pendiente de ese famoso. Ustedes saben eso. Era un preso, pero un preso famoso. Y estaba preso ¿por qué razón? Por homicida. ¿Y qué más? Porque participó de una revuelta. ¿Y qué más? Y que estaba acompañado de unos, bueno, iba con unos compañeros. Vamos a ver qué nos dice Lucas ahora. Vamos a mirar. San Lucas, el capítulo 23. San Lucas, el capítulo 23. Y los versículos 18 y 19. Nótese lo que dice la palabra de Dios. San Lucas 23, 18 y 19. Dice la Escritura: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Qué más nos alumbra el entendimiento Lucas? ¿Qué otra cosa podemos decir de Barrabás? Ya habíamos visto un homicida, digamos que. ¿Qué cosa es sedición, hermanos? El anterior dijo una revuelta, un motín. El otro dijo, mira, yo no sé qué era, pero era famoso. Algo pasó, una cosa grande por ahí. Pero este dice, no, ¿sabes qué? Él cometió un problema de sedición en la ciudad. ¿Cómo se llama ese problema hoy? El asalto a un gobierno, ¿cómo se llama eso? Correcto. Le llamaríamos hoy un golpe de Estado. Ahora ustedes pueden entender por qué Barrabás era famoso. Pues cualquier persona, y si no, pregúntenle al de, ¿dónde fue? ¿Honduras? Que acaba de pasar apenas recientemente un problema por ahí en el gobierno. Esto es así. Él había, con otros compañeros, armando un poco el rompecabezas, se había envalentonado para caer en sedición al gobierno, y en ese problema, en medio de esa trifulca, hubo homicidio, y lo tomaron preso. Ya estamos esclareciendo un poco quién era Barrabás, pero todavía Juan dice algo más. Vamos a mirar lo que dice Juan, el capítulo 8. San Juan, un poquito más adelante. Estamos dándole un repaso a los evangelios. San Juan, ¿qué dije? No, 18, perdón. Dije 8, ¿verdad? Disculpen ustedes, se me faltó el 1. El capítulo 18 y el versículo 40, por favor, la palabra de Dios. San Juan 18, 40. Mira lo que nos cuenta San Juan del mismo problema. Dice la palabra de Dios. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era, ¿qué cosa, hermanos? Pobre muchacho. En aquellos días, hermanos, los romanos habían invadido la tierra de los judíos. Eso era muy doloroso para el pueblo judío. Es como de pronto los norteamericanos vengan,
nos invaden a nosotros, nos dirigen, y cualquier mexicano diría, eso no es justo. Vinieron extranjeros. Los romanos habían dominado, quitaron el gobierno de los judíos, les hacían pagar impuestos, impuestos altísimos a ellos mismos, a los judíos, en su propia tierra. Los maltrataban, de manera que los judíos, cuando ustedes vayan a Israel, visiten el Muro de los Lamentos. Todavía están en el Muro de los Lamentos los judíos, esperando al Mesías, porque ellos, cuando Jesús nació, no lo consideraron el rey de los judíos. Ellos esperaban a un rey que apareciera del cielo, que viniera en pompa y majestad, que viniera a librarlos del yugo romano, que pudiera sacar a los romanos, expulsarlos de ahí de sus tierras y devolverle la paz, la tranquilidad que el pueblo de Dios necesitaba. ¿Comprendes? Por eso, en ese tiempo, pasó el problema de Barrabás. Ellos, los judíos, esperaban que viniera un Mesías. Barrabás creció en Jerusalén. De hecho, el nombre Barrabás está compuesta de dos palabras griegas, la palabra bar y la palabra aba. Bar aba, como la palabra Nicodemo, son dos palabras griegas, Nico, que significa grande, y demos, que significa pueblo. De ahí viene la palabra democracia, del pueblo, el poder en la mano del pueblo. Nicodemo, Nico grande, Demo pueblo. El hombre era grande en el pueblo, era un hombre reconocido, era un hombre importante. Pero Barrabás, la palabra bar significa hijo, hijo. Y la palabra Abba, de Barrabás, significa papito. ¿Se acuerdan que decía que debemos orar Abba Padre? ¿Se acuerdan de esa palabra? Estoy recordándoles un poquito lo que dice la Escritura. Eso quiere decir papito o papacito, el diminutivo de papá. ¿Cómo es el diminutivo de papá? ¿Cómo es más correcto? Papito le decimos a papá cuando le queremos decir de cariño, oye papito, oye mamita, ¿verdad que sí? Entonces, si era bar, hijo, y si era papito, entonces era hijo de su papito. ¿Comprende? En pocas palabras, era el junior de su papá. Y ustedes saben, cuando se trata de ver de un junior, eso es algo muy privilegiado. Porque ellos crecieron en Jerusalén en medio de una familia influyente. Sus familiares de Barrabás eran influyentes, eran poderosos, eran adinerados. De manera que este muchacho creció en ese ambiente donde todo se puede hacer, donde todo se puede lograr. ¿Han visto ustedes los juniors a veces cómo se portan, amigos? A ellos no les importa ni la ley, ni les importa nada. De todos modos, si chocan un carro, compra otro papá mañana. Si lo meten a la cárcel, mañana lo sacan también, porque hay influencia de por medio, porque hay dinero de por medio y se puede arreglar todo. De manera que él era uno de ellos. Así que Barrabás creció en Jerusalén y cuando era un muchacho joven, se dio cuenta que había allí en ese pueblo, en esa ciudad, un problema grave, que los romanos tenían subyugados a los judíos en su propia tierra y que los judíos estaban esperando al Consolador, al Mesías, que viniera a quitarlos a los romanos y pudiera ponerlos en su lugar. Los judíos no aceptaban a Jesús, no lo aceptaban porque su enseñanza era contraria. Los judíos decían, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Se acabó. El que a hierro mata, a hierro muere también. Para que aprenda. Algunos todavía tenemos esa ley judía, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero Jesús enseñaba otra cosa. Enseñaba a Jesús, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Oh, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? No puede ser.
Algunos todavía no pueden hacer eso tampoco ahora. Ama a tu enemigo, decía Jesús. Si alguno te pega en la mejilla, decía Jesús, voltea también la otra para que no. ¿Quién va a hacer eso? La enseñanza de Cristo era contraria a la que los judíos tenían. Por eso rechazaron a Jesús. Por eso no creyeron que Él fuera el Mesías. Porque no había venido en la pompa y majestad. Porque no había venido para librarlos del yugo de los romanos. Y alguien le dijo, Barrabás, ¿y por qué no intentas? ¿Te apoyamos entre varios? ¿Y le entramos al gobierno? ¿Y les hacemos golpe de Estado? ¿Y te haces Mesías ante los judíos? Muy fácil. Y a Barrabás, un muchacho junior, con todos los apoyos que se podían tener, le pareció bien. ¿Qué? Y todo se planificó. Y en ese día, cuando él se lanzó a atacar al gobierno, fue en los momentos cuando el gobierno pasaba por momentos difíciles, cuando Jesús era llevado ante Anás, ante Caifás, ¿se acuerdan? Y lo llevaban por, decían, no, yo no encuentro nada en él. Y lo llevaban con otro, decían, no, yo tampoco me meto en problemas. No, pues llévenlo donde Pilato. Y Pilato también, cuando analizó el caso de Jesús, ¿qué dijo Pilato, hermanos? No hallo en él ningún crimen. Pero la turba se había reunido, amigos. En esos momentos, lo que Barrabás no sabía era que los romanos estaban bien preparados porque temían a que los judíos se levantaran en una revuelta. Pero los judíos no se levantaron en una revuelta. Ellos estaban entretenidos con Jesús. Quien se levantó en una revuelta fue Barrabás y su gente. Pero los romanos estaban preparados, de manera que lo tomaron en medio de esa sedición, en medio de ese pleito grande, lo tomaron preso, porque hubo allí, de acuerdo al Evangelio, hubo allí, ¿qué cosa? Muerte. ¿Qué más hubo? Robo. ¿Qué más hubo? Golpe de Estado. Y en medio de todo ese problema, pusieron a Barrabás en una cárcel de alta seguridad. En una cárcel de alta seguridad. Las cárceles de aquellos días, amigos, eran cárceles demasiado especiales. En primer lugar, eran cárceles construidas con muros de piedra muy pesados, muy grandes. Imposible que alguien quisiera hacer un hueco para poder escaparse. Imposible. Era querer atravesar una roca natural que no lo podría hacer. Y usualmente a los presos famosos como a Barrabás, los ponían en una cárcel especial donde había que pasar 4 puertas, 4 rejas de hierro con tremendos candados y cadenas y con 4 soldados a la entrada. Así que 4 por 4 eran 16 soldados que había que pasar. Si pasaban la primera puerta, había una segunda. Si pasaban la segunda puerta, había una tercera. Y si pasaban la tercera puerta, todavía había una cuarta. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que humanamente era imposible salvar a Barrabás. Imposible. De manera que cuando lo tomaron y lo encontraron culpable, el que a hierro mata, hierro mueve, a él por haber cometido homicidio le correspondía ¿qué cosa? La muerte. Le correspondía la muerte por haberse rebelado contra el gobierno, por haber robado, porque dice el evangelista Juan que él era ladrón también. Y cuando le pusieron los cargos, lo metieron en esa cárcel y solamente estaban esperando que pasara el momento, el movimiento de Jesús
para sacarlo, porque lo habían sentenciado a la peor de las muertes que había en aquellos días. ¿Cuál era esa muerte peor? La muerte de cruz. Y saben que los pintores han sido muy benignos cuando pintan a Jesús crucificado. Han sido muy benignos. Mel Gibson en su película no se quedó tan atrás de la realidad a la que Jesús fue expuesto cuando fue crucificado. A ellos lo crucificaban desnudos, completamente desnudos. Él no tuvo ninguna cosa que lo cubriera. La muerte peor, la más vergonzosa, la más sufrida, la más dolorosa, al más perverso, le correspondía la muerte de cruz. Así que Barrabás estaba ya en la cárcel de alta seguridad, sin esperanza. Lo agarraron junto con sus compañeros de motín, dice aquí la palabra de Dios. En esos momentos, Pilato estaba sufriendo cuando Barrabás estaba escondido, allá en la cárcel. Barrabás estaba arrepentido de lo que había pasado, porque él sabía que en algún momento los soldados iban a llegar para poder agarrarlo y sacarlo y para crucificarlo, porque él era culpable, él lo sabía. Y él sabía que nada ni nadie lo podría salvar de allí. En esos momentos, Jesucristo estaba ante Pilato. El rostro de Cristo estaba sereno. Pilato dijo: yo no encuentro en él ningún crimen, así que yo lo voy a soltar. Y la gente dijo: no, no lo sueltes, no tienes por qué azotarlo. Pilato dijo: yo no lo encuentro culpable, lo voy a mandar a azotar pues. Y el pueblo dijo: azótalo, pero no solo eso, crucifícalo. Y Pilato dijo: bueno, espérenme, yo no encuentro culpa en él. Y se acordó y le dijo al pueblo: señores, yo quiero decirles que yo tengo un preso, el cual sí es culpable, el cual ha robado, el cual ha mentido, el cual ha traicionado, el cual ha matado. Déjeme traerlo para... Dijo él: no, crucifica a Jesús, dijo la gente. ¿Se acuerdan? Y aquel día, por causa de Cristo, Barrabás tomó una decisión. Pilato tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Suelten a Barrabás. ¿Te puedes imaginar a Barrabás? Él estaba desmoralizado en la cárcel. Cuando escuchó que los candados empezaron a abrirse y las cadenas empezaron a abrir, ¿qué fue lo que él pensó? Ya vienen por mí. Y se abrió una reja. Y se abrió la segunda reja. Y se abrió la tercera reja. Y se abrió la cuarta reja. ¿Sabes lo que hacían con los presos más peligrosos como Barrabás? En cada una de sus piernas se amarraban grillos con una cadena y se amarraba un soldado y otro soldado de la otra pierna. Por si se estaban durmiendo los soldados, si el preso quería huir, por lo menos llévanos contigo, porque si algo llega a pasar, los soldados iban a pagar con su propia vida. Así que cuando llegaron, abrieron la cuarta reja, tomaron la llave y abrieron los grillos de un pie y el grillo del otro pie. La muerte que le correspondía a Barrabás la pusieron encima de Jesús. La razón por la cual había matado, había mentido, había traicionado, había robado, lo habían puesto en el hombre inocente. Y aquel día, por culpa de Barrabás, Jesucristo recibió la culpa de él y fue llevado al Gólgota para ser crucificado en lugar del culpable. Cuando abrieron los grillos de los pies de él,
el soldado le dijo: Barrabás, eres libre. Barrabás se quedó. ¿Cómo? ¿Qué te puedo decir? Que no hay problema. La orden ha sido dada. Eres libre. Dice la comentadora Elena de White que cuando Barrabás salió de la cárcel se quedaba viendo a todos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál era la explicación? Él no sabía qué es lo que había pasado. Y él iba saliendo de la cárcel, los soldados también, el peor criminal, el que había cometido golpe de Estado, el que había matado, el que había robado, ahora salía libre de la cárcel a la vista de todos los policías y todos los soldados. Y cuando estuvo fuera, él preguntó: ¿me podrían decir, por favor, por qué, cómo fue que yo salí? Y alguien le contó. ¿Sabes? Hay un hombre inocente que aquel día, hace un momento, se puso a los dos ante el público y toda tu culpa, todo lo que te correspondía, fue puesto sobre él. Y ¿sabes? Él está en el Gólgota, allí en el Calvario. Los escritores dicen que Barrabás se fue al Calvario. Y él iba confundido. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué había pasado eso? Él no lo entendía. Pero mientras iba caminando, cada paso que él daba, fue descubriendo en la arena las gotas de sangre que habían quedado mientras Jesús subía con una cruz cargando, con una corona de espinas que bañaba su rostro e iba cayendo la sangre ante el camino. Barrabás miró toda esa sangre. Dijeron: Él fue que cargó con tus culpas y por tu culpa está siendo crucificado. Cuando Barrabás llegó frente al Calvario, no se pueden imaginar ustedes el cuadro que él vio cuando sus compañeros de motín estaban crucificados al lado de Jesús. ¿Se acuerdan de los dos ladrones aquí? Esos dos compañeros de él eran otros dos de los culpables, porque él era el que debía estar en el centro, pero no estaba. Alguien estaba pagando por él, por su culpa. Y cuando Barrabás se quedó mirando al Calvario, cuando él miró a Jesús, y la mirada de Jesús quedó viendo a Barrabás, una mirada llena de ternura, de amor sincero. Todavía vio cuando el Hijo de Dios se tambaleaba en la cruz y temblaba. Cuando estaba crucificado con aquellos clavos, cuando esa corona de espinas bañaba su rostro de sangre, cuando estaba desnudo en la vergüenza de todos, el rostro de Barrabás palideció. Ahí debía estar yo. Pero todavía escuchó que el Hijo de Dios desde la cruz decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y entonces escuchó aquellas palabras memorables. Uno de sus compañeros, ladrones, dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, si de veras eres Jesús, sálvate y sálvanos. ¿Se acuerdan? Y el otro que estaba de lado le dijo: Señor, nosotros a la verdad estamos sufriendo porque lo que nos están haciendo lo merecemos, somos culpables. Pero le dijo a su compañero: Él es inocente, ningún mal hizo. Y Barrabás escuchaba todo aquello. Y de pronto el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben, queridos? Ni siquiera el mayor profeta
escuchó las mejores palabras que ha escuchado algún mortal en esta tierra. Ni siquiera Moisés, el gran valiente libertador de Israel, ni siquiera Daniel, el hombre victorioso de la cueva de los leones. Pero el peor de ellos, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, inmediatamente la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Barrabás escuchó esas palabras, él quedaba mirando a Jesús y él decía: Señor, ¿puede acaso encontrar un ladrón, un homicida, un pecador? ¿Puede acaso un mentiroso como yo? ¿Puede acaso, Señor, un hombre que se rebela, un hombre culpable, encontrar perdón en ti? Jesús dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel día, amigos, Barrabás llegó con una carga, pero en la presencia de Jesús encontró liberación. Llegó perdido, pero en la presencia de Jesús encontró esperanza. Llegó con odio, pero en la presencia de Jesús encontró el autor del amor. Llegó perdido y en la presencia de Jesús encontró libertad. Llegó sin estima propia, pero en la presencia de Jesús encontró valor. Llegó sin esperanza, pero en la presencia de Jesús encontró paz. Amigos míos, ese es el Jesucristo que murió por Barrabás, que lo rescató de la cárcel, que lo libertó de la cárcel, para decirle que el reino de los cielos está hecho para todo aquel que en él cree, para que no se pierda, para que tenga vida eterna. Y ese Jesús es tu Jesús y es mi Jesús, por la gracia del Señor. Era el 31 de diciembre. Yo estaba dictando unas conferencias como hoy en un lugar. A la mitad de la hora del culto, mientras yo hablaba, un señor grande, bien llenito, con una chiquita, entraron del culto. Yo no los conocía, pero los saludé y les dije que bienvenidos, que me daba gusto que pudieran venir y que entraron y se sentaron más o menos por en medio. Esa noche había yo preparado un programa especial. Había comprado rosas y claveles para animar a los miembros de la iglesia a que pudieran hacer un pacto de reconciliación como parejas, con los hijos. A veces hay padres que son verdaderamente duros con sus hijos, o hijos que son verdaderamente rebeldes contra sus padres. Y me parecía que el 31 de diciembre era una excelente oportunidad para estrechar los lazos de amor entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Así que el culto, cuando empecé a hacer la invitación para que los padres vinieran a buscar una flor, entregaran a un hijo, o un hijo viniera y entregara a su padre, y pudiera haber una reconciliación, una aceptación, o que un esposo a una esposa. Yo vi que la dama chiquita pasó, levantó un clavel y lo llevó donde su esposo. Y yo solamente veía desde el púlpito que la dama le decía: tómalo, ten. Y el hombre, y yo veía que la dama le insistía y con lágrimas en los ojos le decía: tómalo, mira. Terminó el culto. Cuando todo hubo terminado, me salí por la parte de aquí y llegué a la parte para saludar a las personas que habían llegado a mis charlas de esa noche.
Ellos casi salieron al final. Les dije, amigos míos, yo no sé quiénes son ustedes, pero me da mucho gusto que hayan venido. Les invito mañana para que estén conmigo otra vez aquí. Muchas gracias, me dijo. Le dije, mire, yo vengo en mi auto, si ustedes gustan, yo les puedo llevar a su hogar. Oh, dijo el Señor, muchas gracias, Señor, gracias, aprecio tanto, pero le dije, mire, yo, ¿por dónde viven ustedes? Y el hombre apenado y cortándome, no se preocupe, yo, no, y la dama, pues, deja que nos lleve el pastor. Y ya me imaginan el proceso que estaba por allí. Yo había visto lo otro y yo no quería insistir demasiado, pero le dije, véngase hombre, véngase mi amigo, véngase, súbase conmigo, véngase al auto. Y ya no pudo decir más. Le abrí la puerta del auto, se sentó, la dama se sentó atrás, y me fui más o menos por donde me dijeron que vivía. El hombre callado, grande, casi el doble de mi tamaño y de los dos lados. De manera que yo no quise insistir demasiado por alguna cosa. Y entonces cuando llegué a la casa, me dijeron, esta es nuestra casa. Muchas gracias por habernos traído. Le dije, mire, para servirles, yo les espero mañana. Ojalá puedan ir. Y la señora, todavía insistente, dijo, ¿gusta usted pasar? Si no hubiera sido por el Señor, le hubiera dicho sí. Pero le dije, bueno, y el Señor dijo también, por favor, si gusta usted pasar a nuestra casa antes que se vaya. Y le dije, me gustaría hablar con ustedes. Y cuando yo entré a la sala de su casa, abrieron la puerta de su casa, y yo entré a la sala de su casa, el hombre se puso en la pared y comenzó a llorar amargamente, en la pared de su casa, allí en la sala. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pero casi se privó de tanto llanto. Y la señora sentada en uno de los sofás y yo parado no hallaba qué hacer. Yo dije, lo único que hice fue entrar a la invitación de ellos. No entendía qué estaba pasando. Y la dama lloraba ahí en su asiento. Y me dice el Señor, después que se tranquilizó, unos 10, 15 minutos después, me dice, pastor, tome usted asiento. Usted tal vez no me entiende, pero yo le voy a explicar. Mi esposa y yo, dijo, hemos vivido una vida, yo pienso que peor que la de animales en esta casa. Yo he sido un hombre muy agresivo, muy duro, muy terrible, lo reconozco. Yo le he pegado a mi esposa muchas veces, la he maltratado muchas veces. Le he hecho casi cualquier cosa que usted pudiera imaginarse y me ha aguantado hasta hoy. Pero hoy sucedió lo peor. Yo me molesté, como hago casi todos los días, y discutimos tanto que le pegué a mi esposa. Pero por primera vez ella me pegó a mí. Y quiero que sepa que me rompió la cabeza. Me sentí tan mal. El hombre me enseñó por aquí. Me sentí tan mal porque es la primera vez que dije, una mujer a mí no me va a humillar. Y pastor, quiero que sepa que hoy salimos porque yo le dije a ella, ¿por qué no vamos a caminar por ahí? Caminemos un poco. Hoy es 31 de diciembre. A lo mejor tomando un poquito de aire por allí, las cosas pueden ser diferentes. Y ella me creyó, hasta ahora no sabe lo que ha pasado. En mi mente, pastor, yo llevaba la idea de llevarlo al oscurito, lo más lejito que pudiera al oscurito. Y yo quiero confesarme delante de usted. Yo iba resuelto a matarla, porque de mí no se iba a burlar. Y cuando veo al hombre metió su mano aquí y sacó una navaja grande, yo iba resuelto y preparado.
Y yo no sé por qué pasamos frente a la iglesia. No sé. Pero mientras íbamos caminando, yo escuchaba lo que usted hablaba. Y algo me dijo, me hizo pensar que ahí podía haber algo. Y ella me dijo, vamos, ven. No sé quiénes serán estos, pero escuchemos. Entremos. El hombre dijo, pastor, yo le quiero pedir perdón a mi esposa. No acepté la flor que me dio, porque mi corazón está lleno de odio. Pero no quiero vivir así. Ustedes no se imaginan que el cuadro cuando el hombre abrazó a su esposa y le dijo, perdóname, nunca más volveré a ser el mismo que era antes. Nunca más. La señora habló con él, se arreglaron esa noche, oré con ellos, los invité a que siguieran llegando para escuchar la palabra de Dios, y 5 meses después los bauticé en la iglesia, a ellos 2 y a sus 5 hijos también. ¿Tú sabes lo que puede hacer Jesús por una persona cuando se reconoce pecador? Así como Jesús perdonó, restauró el lugar de aquel hermano llamado Arturo, fue ese mismo poder el que rescató a Barrabás. ¿Quién realmente sacó a Barrabás de la cárcel? ¿Fue Pilato? No, fue Jesús. Porque del amor de Jesús, amigos míos, nadie se puede escapar. El amor de Dios es tan grande que no conoce barreras, ni en lo profundo, ni en el aire, ni en la tierra. El amor de Dios es tan grande que acepta a todo pecador, porque nadie ha caído tan bajo y nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo Jesús. Y todo aquel que un día reconoce y dice, Señor, yo me he equivocado como Barrabás, ¿puede acaso un ladrón, puede acaso un mentiroso, puede acaso un adúltero, puede acaso un drogadicto, Señor, tener esperanza? ¿Puedo acaso cambiar mi vida? ¿Puedo acaso ser diferente? Sin lugar a dudas, yo digo esta noche, sí puede, porque el poder de Dios es tan grande que es capaz de transformar a una persona en una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso esta noche, hermanos queridos, yo no sé si estoy hablando a alguna persona que está pasando por momentos bien difíciles. Yo te quiero decir esta noche, hermano, hay esperanza en Cristo Jesús. Si tu corazón está lleno de odio, si tu corazón está sin esperanza, si te sientes sucio y pecador, lo único que tienes que decirle es, Señor, yo creo en ti. Llena mi vida y mi corazón, perdona mis pecados y dame una nueva vida en Cristo Jesús. Es lo único que necesita decir el pecador. Y yo quiero pedirle esta noche a los hermanos de la iglesia, a todos los hermanos que están aquí, usted quisiera recibir el perdón, el abrazo, la aceptación de Cristo Jesús en sus corazones una vez más esta noche. ¿Cuántos quieren hacerlo colocándose de pie esta noche? Alabado sea el Señor.